Hola hermanos y amigos, bienvenidos a la Iglesia Bautista Casa sobre la Roca. Nos da mucho gusto que estén ustedes acompañándonos en esta tarde para escuchar la palabra de Dios, palabras de ánimo. Espero que todos se encuentren bien en casa, con su familia, que estén bien de salud. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Es una oportunidad para nosotros compartir con ustedes lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, aquí en Casa sobre la Roca, y también pues en las vidas de ustedes. Si ustedes tienen algún comentario, alguna necesidad, una petición de oración, háganlo saber para nosotros orar por ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Bendiciones para todos. Vamos a comenzar con 2 alabanzas. Misael nos va a dirigir en estas alabanzas. Ustedes las saben. En casa, pues cántenlas, entónenlas, eleven esta alabanza a Dios. Y si no, pues escúchenlas y esperamos que sean de bendición para ustedes. Comenzamos. Que el Señor les bendiga. Espero que más y más empiecen a conectar. Compartan, por favor, esta transmisión para que otros también puedan escucharla y así ser bendecidos de la misma manera que ustedes lo están haciendo. Bendiciones. Buenas tardes, hermanos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a comenzar entonando este canto que se llama Abre mis ojos. En el cielo puedo ver tu majestad, las estrellas hoy proclaman tu bondad. Veo toda la creación y yo
siguiente canto es un canto también ya conocido. Este canto es titulado Tu amor me inundó. Tenemos nuestro pastor Ricardo que trae la palabra de Dios. Bueno, hermanos y amigos, continuamos con nuestro tiempo aquí, aprovechándolo para estar con ustedes. Una vez más, nos da mucho gusto que nos acompañen. Les mandamos un saludo aquí desde Greenwood, Wyland, Indiana, a poquito al sur de la ciudad de Indianápolis. Estamos pues bien pegaditos. Pero les mandamos un saludo, espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos. Les invito a que sigan acompañándonos a las 6 de la tarde. Vamos a tener nuestro servicio regular. También la iglesia Emmanuel está teniendo sus servicios en la mañana a las 10 y luego también los miércoles a las 7. Entonces les invito a que puedan sintonizar, puedan conectarse en esos horarios para que los escuchen al pastor Lorenzo, al pastor Roberto Aviña también. Gracias por la oportunidad de llegar a sus hogares. Quiero compartir con ustedes
algo de la escritura, algo que el Señor me ha enseñado a mí en estos tiempos de cuarentena, tiempos de aislamiento. Pues uno se pone a pensar, se pone a meditar, espero que todos lo estén haciendo. Y cada uno debería de preguntarse qué es lo que Dios le está enseñando en este tiempo de pausa, en este tiempo de espera, en este tiempo donde se nos ha pedido prácticamente esperar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a usted? ¿Qué es lo que el Señor o Dios me está enseñando a mí? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuáles lecciones o qué lecciones podríamos sacar de todo esto? Es interesante que cada quien busque a Dios y que le muestre qué es lo que Dios le quiere dar a su vida. Yo quiero compartirles, sencillamente animarles en esta tarde, una historia de la Biblia en el libro de los Hechos. Y muchos conocen esta historia, muchos tal vez no la conocen. Les voy a invitar a que me escuchen, voy a leerles el pasaje de la Escritura y luego vamos a sacar algunas enseñanzas de este pasaje. Antes de eso, una vez más, les quiero decir que nosotros somos una iglesia en formación, Casa sobre la Roca, y que esperamos con ansiedad en la fecha en que vamos a iniciar nuestro servicio oficial de inauguración de nuestra iglesia. Entonces les pido sus oraciones, oren por nosotros. Ustedes conocen a alguien, ¿verdad?, aquí por la ciudad, al sur de la ciudad de Indianápolis, que no está asistiendo a ninguna iglesia, que necesita discipulado bíblico, consejería, pues contáctenlo con nosotros. Por favor, pónganse en contacto con nosotros, vayan a la página de internet, busquen una forma de oración, una forma de ponerse en contacto y nosotros con mucho gusto le vamos a responder. Entonces, por favor, comuníquense y les aseguro que vamos a orar por ustedes si es una necesidad de oración y si no, vamos a estar en contacto lo más pronto posible. Vamos entonces a la Biblia, Hechos capítulo 16, y el tema que les voy a compartir en esta tarde se llama La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Va a aparecer el título ahí abajo para que lo anoten, los que gustan anotarlo. Entonces, la palabra de Dios no está presa. Hechos capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo Hechos 16. Si tienen ahí una Biblia, si no, como digo, ya va a aparecer ahí en sus pantallas lo mejor posible. Hechos 16. Desde el versículo, si no me equivoco, 23. Después de haberles azotado mucho, dice a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel y mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice la Biblia, tomando una pausa aquí de la escritura, dice la Biblia que habían puesto en la cárcel a Pedro y a Silas y los habían encarcelado y azotado injustamente y habían sido resguardados por este carcelero. Este carcelero que estaba a cargo, obviamente, de Pablo y Silas, y no nos hace falta mucha información o mucho la imaginación para ver que este carcelero romano era un oficial típico, burdo, duro, encallecido, que no tenía ninguna simpatía por el hombre, ni interés incluso por Cristo. Aun cuando él se había dado cuenta, lo más seguro, que habían humillado, golpeado, azotado a Pablo y a Silas sin razón, sin motivo alguno, para luego echarlos en el calabozo de más adentro para que no se escaparan y ponerles así sus pies en el cepo. Pero dice la Biblia que a medianoche estos hombres, Pablo y Silas, hacen algo sorprendente, algo que jamás nadie podría imaginarse que podrían hacer hombres que habían sido encarcelados, azotados injustamente. Y ellos comienzan a cantar alabanzas a Dios. Hay un pasaje en el Salmo 42:8, no lo busquen, pero el Salmo 42:8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida.
Dice otra vez, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su canto estará conmigo. Y es exactamente lo que Pablo y Silas estaban haciendo. De noche estaban cantando ese canto que Dios les había dado, porque alababan a Dios en lugar de quejarse, en lugar de hacerse las víctimas, lo cual eran y tenían toda la razón. Se estaban ellos alabando a Dios, estaban cantando alabanzas al Todopoderoso. Entonces, imagínense qué testimonio fue para esa gente que los escuchaba, para ese grupo de gente que estaban encarcelados con ellos. ¿Qué testimonio habría sido esa reunión? Imagínense poder haber estado ahí escuchando a estos hombres cantando alabanzas a Dios en medio de la noche en esa cárcel. Pues así estaba Pablo y Silas. Lo normal y lo natural era quejarse. Lo más natural era comenzar a culpar a alguien, comenzar a reflexionar y a decir, bueno, si no hubiéramos estado en este momento, en este tiempo, no hubieran pasado las cosas como la mayoría de nosotros lo hacemos, pero no hicieron eso. Ellos comenzaron a alabar a Dios. Y noten lo interesante de la escritura, dice que los presos los oían. Eso me dice, hermanos y amigos, que la demás gente nota, escucha lo que uno dice cuando pasa tiempos difíciles. La demás gente se da cuenta cómo reacciona uno a nuestras tribulaciones, a nuestras pruebas, a nuestros momentos bajos, difíciles, a nuestros tiempos de necesidad. Cómo la gente se da cuenta y ve cómo nosotros reaccionamos a los momentos de prueba en nuestras vidas. Y me pregunto yo entonces, ¿cómo responderían ustedes? ¿Cómo responderías tú a ese tiempo? ¿Cómo respondería yo si nos hubiera pasado eso? A medianoche dice la escritura, siguiendo adelante, que Dios obró de una manera milagrosa. Mira bien lo que dice el versículo 26. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces dice la Biblia que a medianoche Dios obró y sacudió la cárcel de una manera tan poderosa que todos los prisioneros quedaron libres. Yo no sé cómo sucedió aquello, que las cadenas de todos se soltaron. Ahora, según la historia romana o la historia de aquellos tiempos, si un carcelero romano perdía un prisionero, significaba que él sería responsable con su propia vida de ese carcelero que se había escapado. De modo que no nos sorprende que el carcelero aquí quiera inmediatamente suicidarse o quitarse la vida. Entonces, por algo que se le había escapado de sus manos, por algo que había acontecido. Ahora, también si Pablo no hubiera clamado, porque Pablo le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, nadie ha huido, nadie se ha escapado, sé que todos se soltaron las cadenas de todos, pero aquí estamos, no te hagas ningún mal. Si Pablo no hubiera intervenido, Pablo no hubiera clamado y detenido al carcelero, seguramente hubiera muerto y seguramente hubiera pasado la eternidad sin Cristo. ¿Saben que la Biblia dice, allá en Juan capítulo 10, dice, versículo 10, dice que el diablo ha venido a este mundo solo para hurtar, matar y destruir? Porque Satanás es el que quiere quitar la vida. Satanás es el que quiere mandar al hombre o al mundo a la eternidad separado de Dios. Y ese es el plan que él tiene, esa es la manera que él trabaja. Pero Dios ha venido a este mundo para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Una vida eterna, una esperanza en Cristo Jesús. Pero regresando entonces a la historia, Pablo y Silas se enfrentaron a una prueba difícil cuando predicaban la palabra de Jesucristo. Y la prueba fue que fueron encarcelados, azotados, acusados injustamente. Y a medianoche ellos respondieron de una manera muy diferente, no muy típica a la cual a lo mejor una persona en ese tiempo respondería. Y la manera en la que actuaron a ese problema ayudó para que el evangelio se extendiera.
La manera como ellos respondieron a esa situación difícil que ellos pasaron, ayudó para que el Evangelio prosperara, se extendiera, llegara a más gente, llegara a más naciones, se fundaran más iglesias. Déjenme decirles que en ocasiones estamos nosotros en problemas, estamos en necesidades, estamos en enfermedades, incluso en cuarentenas, aun cuando no lo hemos buscado o no lo hemos provocado nosotros. Simplemente vienen porque así vienen las cosas por naturaleza. Y la respuesta que nosotros demos a esas cosas, a esas circunstancias, es crucial para que la palabra pueda extenderse. Eso es crucial para determinar si la palabra queda presa o no. Entonces, la manera que ustedes reaccionan, la manera que ustedes responden y yo a las circunstancias de la vida es crucial para que la palabra de Dios se extienda o no, quede presa o no. Y aquí vemos entonces lo que sucedió con Pablo y con Silas. Y el punto número 1 es este. Solo tengo, no se preocupe, muy corto esta tarde. El punto número 1 es este. Encarcelados, pero siempre con la disposición de glorificar a Dios y hablar de Jesucristo. Es decir, uno está encarcelado, uno está encerrado, pero siempre debe de tener la disposición de hablar de Jesucristo, de proclamar de su palabra, de darlo a conocer. Miren, Satanás quiere detener la palabra de Dios siempre. Satanás quiere detener el Evangelio. Satanás quiere destruir la Biblia. Satanás quiere destruir a los cristianos, al cristianismo desde hace muchos años. Y una manera que lo hace el diablo es tratando de desanimarnos, tratando de no tener esa fe que nosotros podemos tener, tratando simplemente de quitar la convicción de vivir para Dios. Y nos desanima con diferentes cosas. Pero en pruebas, enfermedades, en desempleo, en cuarentena, en desvelos, debemos siempre hablar de Cristo. Es decir, la palabra de Dios no puede estar presa. Y si nosotros no hablamos, alguien más lo va a hacer. Si nosotros no aprovechamos la oportunidad para salir de en medio de esa necesidad, de esa prueba, victoriosos en Cristo, alguien más lo va a hacer. Alguien más va a salir victorioso, pero ¿qué tal ustedes y yo? Dios nos lleva a diferentes lugares en nuestra vida con el propósito de brillar la luz de Cristo y de proclamar y de testificar de su nombre. Cuando tomamos las pruebas con la mejor actitud, algo maravilloso sucede. Cuando tomamos las pruebas con la mejor actitud, Dios hace milagros. Cuando tomamos las pruebas con la mejor actitud, Dios hace algo poderoso en nuestras vidas y la vida de los demás cambian. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Ojalá que me explique de la mejor manera, porque nosotros no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar la manera que reaccionamos a las circunstancias, y eso puede determinar cómo Dios obra en la vida de las otras personas. Y es lo que nos enseña Pablo y Silas. La manera que ellos reaccionaron fue determinante en cómo Dios obró en la vida de aquellas personas que estaban en la cárcel, incluyendo principalmente este soldado. Así que cuando los cristianos adoran y honran a Dios en tiempos difíciles, algo sucede. Algo sucede. Sin quejarnos, sin maldecir nuestra suerte, sin hacernos las víctimas, porque eso es lo que tendemos a hacer siempre. Pobrecito yo, y no nada más yo, y por qué yo, y estoy solo, y nadie me habla, y soy el único. Y siempre estamos viendo pesimistamente todo, ¿verdad? Todo lo vemos de una manera pesimista. No hay futuro, no hay esperanza. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, que veamos las cosas de esa manera. Pero tenemos que reaccionar sin culpar a los demás, sin blasfemar. Cuando reaccionamos de esta manera y honramos a Dios, algo sucede en mi vida y en la vida de los demás. La gente comienza a ver algo transformador, algo maravilloso, algo diferente. Y yo no sé si ustedes están pasando por eso en sus vidas. No sé si ustedes han actuado así. Yo he actuado así muchas veces.
Pero yo les animo que en este tiempo entendamos, todos entendamos, los que me escuchan, que agarren este mensaje, que este tiempo, pues es tiempo no de dudar, es tiempo de tener fe, no de desconfiar, es tiempo de confiar. Es tiempo de que la circunstancia en la que estamos viviendo podamos aprovechar y entender que aunque estamos encerrados, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios sigue produciendo cristianos, produciendo fruto, sigue en libertad para que otros conozcan del Señor Jesucristo. Así que cuando los cristianos dan gracias a Dios por los milagros de Dios en sus vidas, cosas sorprendentes suceden en la vida de los demás hermanos. Dios es glorificado. Cuando los cristianos ven las cosas malas como con una actitud positiva, lo ven como una bendición de parte de Dios, algo sucede. Algo sucede. Me da mucha tristeza escuchar a cristianos, tristemente, y cristianos de años, cristianos nuevos, ¿verdad? También, pero cristianos expresarse de una manera negativa en estos tiempos, cristianos con desconfianza, cristianos con mucho desespero, con una marcada ansiedad. ¿Qué vamos a hacer y qué va a pasar? Con mucho pesimismo. Ay, pues ya voy a hacer eso. Ay, es lo último. Ay, ya no sé, ya no hay. No es la actitud que Dios quiere que tengamos, hermanos. La actitud que Dios quiere que tengamos es de fe, de confianza, de convicción. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu fe en Dios? ¿Dónde están las promesas de la palabra de Dios? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Allí está, en mi Dios. En Él esperaré, ahí está mi confianza. Cuando los inconversos nos ven alabar y confiar y depender de Dios, en los terremotos de la vida, en las cuarentenas de la vida, en las enfermedades de la vida, ellos se van a interesar y preguntarán, ¿qué tiene Él que yo no tengo? ¿Qué tiene esa familia que nosotros no tenemos? Yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero saber las convicciones que ellos tienen, porque ellos están más alegres, más contentos, se les ve el gozo que yo no puedo tener en estos tiempos. Y es por la respuesta, por la actitud que nosotros damos en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la necesidad, en el tiempo del encierro, que la otra gente se va a dar cuenta y dice, yo quiero eso también en mi vida. Así que les animo a que nuestra actitud sea diferente. Ahora, número 2, ahí hay otro punto. Cristo rompe las cadenas físicas y espirituales. El Señor Jesucristo promete romper cadenas. Y en este caso fueron cadenas físicamente las rompió el terremoto, pero también cadenas espirituales, hablando de las cadenas de pecado, las ataduras al pecado, a los vicios, las ataduras de amargura, de dolor. Dios puede romper eso, Dios puede quitarte eso que tú tienes en tu vida. Y Él promete hacerlo si tú te entregas y te rindes a Cristo Jesús. Vamos a leer la última parte de este pasaje, en el versículo 29, si no me equivoco. Dice, Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cristo rompe las cadenas físicas y espirituales. La pregunta que yo me hago, que yo me hice aquí, es, ¿los presos en realidad quiénes eran aquí? ¿Pablo y Silas? ¿O el carcelero y los demás reclusos? ¿Quiénes eran los presos? ¿Quiénes son los presos en este tiempo? El hecho de estar encerrado no significa que uno es preso. Pero, ¿quién es? Literalmente podemos hablar de varios conceptos, pero aquí en este punto, los presos no eran Pablo y Silas, sino el carcelero y los demás reclusos.
Me da tristeza decir que muchos cristianos hoy en día, en este tiempo, están actuando como si estuvieran presos, como si estuvieran condenados de por vida. La manera que actúan, la manera que creen y viven sus vidas. Ahorita es tiempo de confiar, de creer, de vivir para Dios. Es tiempo de mostrar la luz de Cristo a aquella gente que no nos conoce, no conoce del Señor. Es tiempo de sonreír y decir a los demás, Cristo vive. Y si nos morimos sin nada y tenemos a Cristo, nos morimos con todo, porque Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, no tenía nada, pero tenía todo porque tenía a Cristo, el apóstol Pablo. Entonces, ¿quiénes son los presos en este tiempo? La persona encerrada, no necesariamente. Más bien es la persona encerrada que no conoce a Dios. La persona que no tiene la esperanza de la vida eterna. Esos son los presos. Entonces, este tiempo de aislamiento, este tiempo de cuarentena debería de servirnos a todos para aprovechar la oportunidad de compartir la palabra, porque la palabra de Dios no está presa. ¿Cuáles son las actitudes que debemos de tomar? Bueno, la misma actitud que tomó Pablo y Silas. ¿Cuáles son esas actitudes? Número uno, dele gracias a Dios. Hermanos, amigos, aprendamos a ser agradecidos. Debemos darle gracias a Dios. Debemos de proclamemos que estamos agradecidos con Dios. Digámoslo a alguien. Proclamen que estamos agradecidos con el Señor. Yo le doy gracias a Dios. Dígaselo a su tío, a su mamá, a su hermano, a sus hijos. Vamos a ser agradecidos, vamos a crear una actitud de agradecimiento. Publíquenlo, vívanlo, vivamos como personas agradecidas. Reconozcamos que Dios está en control de todo, y cuando reconocemos que Dios está en control de todo, le damos gracias por lo más mínimo que tenemos. Seamos agradecidos con Dios. Vamos a proclamarlo por la oportunidad de vivir contentos con lo que tenemos ahora. El apóstol Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener mucho y he aprendido a no tener nada. Entonces estoy contento con lo que tengo. Ahorita estamos contentos, estamos agradecidos. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Si tienes mucho, dale gracias a Dios por lo que tienes. Si tienes poco, dale gracias a Dios por lo que tienes. Si no tienes casi nada, dale gracias a Dios. Porque tienes la vida, porque tienes la salud. Démosle gracias a Dios. Esa es una manera en que nuestra actitud brilla la luz de Cristo. Reconozcamos que vivir en gratitud siempre es una bendición para Dios y luz para los demás. Reconozcamos que Él sabe por qué pasan las cosas. Vivamos siempre en gratitud. Vivamos agradecidos. Eso es algo que Dios aprecia de sus hijos. Eso es algo que extiende la luz del Evangelio en los demás. Eso es algo que da libertad a que el Evangelio corra. Hijos e hijas agradecidos. Número 2, honrémosle. Honrémosle a Dios, predicando su palabra. Dios sigue siendo Dios. Aún en la cárcel, ahí Dios era Dios. La palabra no está presa. Aún encerrados, Dios sigue siendo Dios. La palabra de Dios no está presa, porque la palabra no solo se predica en la iglesia, en un edificio de 4 paredes. La palabra de Dios se predica aún estando nosotros encerrados, aún estando en cuarentena, aún estando con los contactos mínimos. Aún así podemos ser bendición a la poca gente, 4 o 5 que vemos al día. Podemos ser bendición a ellos. Honremos a Dios predicando su palabra, amando a los demás y compartiendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Y número 3, cantémosle a Dios. Yo soy uno de los que entiendo bien claramente que no todos tenemos una voz para cantarle a Dios.
cantar en una iglesia, perdón, me quiero decir. Pero todos tenemos una voz para cantarle a Dios. No todos tenemos una voz para cantar en público, pero todos tenemos una voz para alabar a Dios desde mi corazón. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Por qué no entonar una alabanza a Dios? ¿Por qué no cantar un canto para Dios? Eso le trae honra a Dios. Eso, una alabanza en tiempo de dificultad puede hacer mucho, puede hacer un cambio. Lo hizo en el tiempo de la Biblia, lo hizo en el tiempo de Pablo y Silas. A medianoche estaban cantando, a medianoche cantaban himnos al Señor, y cuando lo hacían los presos los oían a tal grado que hubo un terremoto y las cadenas de aquellos se soltaron y estaban en libertad. Imagínense lo que puede suceder si el pueblo de Dios comienza a cantar himnos, alabanzas al Señor. Nos hace falta cantar a Dios. Nos hace falta que la gente vea que le cantamos al Señor. Dios usa terremotos en la vida, pandemias, cuarentenas, para mostrarnos que necesitamos de Él, para mostrarnos que necesitamos de su gracia, para mostrarnos que necesitamos de su sanidad, para mostrarnos que necesitamos de su sabiduría, para mostrarnos que necesitamos de su amor, de su poder, para mostrarnos que necesitamos de su perdón, de su salvación y vida eterna que Cristo Jesús ofrece. Tal vez esto ha pasado porque Dios quiere tratar contigo. Y Dios está tratando con tus hijos, con tu familia. Y quiere que se arrepientan y regresemos al Dios de los cielos buscando su gracia, su dirección, buscando su perdón y su salvación eterna que solo Cristo Jesús ofrece. Aquel centurión en la cruz, en la muerte del Señor Jesucristo, recuerdan que hubo dos malhechores crucificados con el Señor Jesucristo a sus lados derecho y izquierdo y él en medio, pero hubo un soldado que después de ver la muerte del Señor Jesucristo, hubo un terremoto tremendo, un temblor tremendo, y después que tembló, él reconoció y dijo, verdaderamente él era el Hijo de Dios. Tuvo que suceder un terremoto. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que reconozcas que Jesucristo es Dios y reconozcas que Él puede cambiar tu vida y pongas tu fe en Él? No esperes a que un terremoto venga, no esperes a que un encarcelamiento venga, no esperes que una tragedia venga. Arrepiéntete y acepta a Cristo hoy. Ábrele la puerta de tu corazón y pídele que venga a tu vida, porque la palabra del Señor dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar a la puerta de tu corazón, solo tú tienes que abrirle esa puerta y dejarlo entrar. El libro de Romanos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pídeselo, habla con Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pídele que venga a tu corazón, que te salve, que te dé vida eterna. A propósito, cristianos, ¿están preparados? Si alguien te hace una pregunta como la que le hicieron a Pablo y a Silas, ¿qué quieren que haga? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo contestarías? ¿Sabes guiar a una persona a Cristo? ¿Sabes compartirle la fe en Cristo? Ya me dio calor, ya voy a terminar, pero no puedo hacerlo sin esta chamarra aquí. Esta va a ser señal de que ya estamos terminando. Por último, los pasos que el carcelero tomó, se los doy. Número 1, preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Eso es una señal de arrepentimiento, porque cuando la gente no se arrepiente, sigue viviendo orgullosa, sigue viviendo en su vanidad, en su camino hacia la perdición. Y aquí el carcelero tuvo la humildad para decir, para reconocer, estoy fallando, el camino que llevo no es el camino correcto, yo necesito algo diferente, necesito de Dios, necesito lo que ustedes tienen, ¿qué debo de hacer? ¿Y cuántos deben hacerse esa misma pregunta hoy? ¿Cuántos deben hacer esa misma pregunta hoy? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Pidan ayuda. Esa pregunta es buena. Preguntar es bueno. Escríbanos. Mándenos sus peticiones de oración. Si alguien quiere saber cómo ser salvo, escríbanos allí. Déjenos sus datos. Nos pondremos en contacto con usted. ¿Qué debo de hacer? Preguntó número 2. Creyó.
creyó en Cristo. Creyó lo que los apóstoles le dijeron, lo que Pablo y Silas le dijeron. Esto habla de una fe personal. Esto habla de una fe de convicción, de un creer con convicción. No solamente de creer en la historia, en un personaje de la historia. Habla de un creer en el corazón, de confiar en Cristo como el Salvador del mundo, el que limpia y perdona pecados para vida eterna. En esa persona creyó el carcelero y después él y toda su familia. Número 3, ¿qué más hizo? Número 3, se bautizó. Todavía el bautismo es una señal de arrepentimiento, el bautismo es un mandato de obediencia, el bautismo enseña el testimonio de lo que sucedió tiempo antes en su corazón, de su confianza en el Señor Jesucristo. Vean, se bautizó. ¿Cuántos han creído, han sido salvos por años, ya por tiempo, pero no han sido bautizados? El bautismo es importante, es un paso de obediencia. Número 3, se gozó por haber creído, estaba contento con toda su familia, le lavó los pies a Pablo y a Silas, les curó las heridas y seguramente hasta les pidió perdón por lo que había pasado, etcétera, etcétera, no sé, pero estaba contento, estaba gozoso, una señal también de haber creído en Cristo. Y número 5, por último, el carcelero demostró que se había convertido verdaderamente a lavar las heridas a los discípulos y darles de comer en su casa, porque cuando un hombre le abre el corazón a Cristo, se abre también su hogar para servir a Dios. Cuando un hombre le abre su corazón a Cristo Jesús, se abre su corazón para servir al Señor en todo y con todo lo que tiene. Esa es la realidad. Así que, para terminar, concluyo con varios pensamientos, y son estos. Me pregunto si el resultado hubiera cambiado, si la actitud de Pablo y Silas, hubiera sido diferente. Si la actitud de Pablo y de Silas hubiera sido de queja, de amargura, una actitud pesimista, una actitud sin fe, de desconfianza, ¿qué hubiera pasado con el carcelero, con su familia y todos los demás? ¿Cuántas veces Dios ha querido tocar y salvar a personas alrededor de mi vida y no lo ha hecho por la manera negativa en la que yo manejo las cosas, la manera que he respondido? ¿Cuántas veces Dios me ha querido usar y me ha llevado a situaciones difíciles para que la manera que yo responda otros vean y entonces se acercan a Dios? Pero no ha sucedido porque yo no he respondido correctamente. Por eso les digo, hermanos, amigos, que es tiempo de brillar la luz de Cristo. Ahora mismo. La luz de Cristo brilla más en tiempo de oscuridad. La luz brilla más en tiempo de tinieblas. Pongan una luz en el día y no hace diferencia, pero pongan una luz en tiempo de oscuridad y verán cómo alumbra bastante. Ahorita es tiempo de brillar, es tiempo de ser agradecido, es tiempo de vivir agradecido, aún en tiempos de cuarentena y necesidad. Es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de tener fe en Dios, es tiempo de orar, es tiempo de cantar alabanzas, aún en la noche a Dios. Es tiempo de esperar en Dios, esperar a que Dios se mueva primero antes que nosotros. Es tiempo de que nuestra actitud en medio del problema, en medio de la necesidad, refleje el carácter de Cristo. Híjole, eso que dije es importante. Es tiempo que nuestra actitud en medio del problema, en medio de la necesidad, refleje el carácter del Señor. Termino diciendo aquel pasaje con el que comencé. Salmos 42:8 dice: pero el día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Me encanta esa frase. Y de noche su cántico estará conmigo. Salmos 42:8. A ver si Misael lo puede escribir ahí para que lo tengan. Salmo 42:8. Y digo eso entonces de este versículo porque tal vez Dios quiera hacer un milagro a la persona cerca de mí si yo respondo correctamente con la actitud de gratitud y confianza a Dios. Entonces tal vez Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere hacer algo en mi vida y a través de nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de la manera que nosotros respondemos, a través de la manera, la actitud que nosotros tenemos y vemos las cosas. Es tiempo, hermanos, amigos, cristianos,
de nosotros brillar la luz de Cristo a través de nuestro carácter, a través de nuestra confianza, de nuestra esperanza, de nuestra fe en el Señor Jesucristo, a través de responder al problema y la necesidad reflejando el carácter de Cristo. Esto fue lo que hizo Pablo y esto fue lo que hizo Silas en medio de un encarcelamiento injusto, sin motivo alguno. Que el Señor nos ayude a tomar el ejemplo de estos grandes hombres. Otra vez, el Salmo 42, 8 nada más, ahí nada más aparece así para que ustedes lo vean y lo anoten si lo quieren para sus estudios. Salmo 42, 8. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por la oportunidad que me das de enseñar tu palabra. Qué privilegio, qué bendición tengo de abrir la escritura y compartir unos consejos con mis hermanos y amigos. Bendice Señor tu palabra, que tu palabra acomode lo espiritual a lo espiritual, porque entiendo que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor Jesucristo, Padre nuestro, ayúdanos a vivir y brillar tu luz ahora más que nunca, ahora y siempre. En el nombre de Cristo te doy gracias y te pido todo esto. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Ya estamos por terminar. Muchas gracias por su atención. Es una bendición que nos hayan acompañado. Para todos los miembros de nuestra iglesia Casa sobre la Roca, tenemos una página y un número ahí abajo para que puedan ir y dar sus diezmos y ofrendas. Sigan las instrucciones, está muy fácil. Yo sé que muchos de ustedes, a algunos tal vez les asusta o no tienen toda la confianza de ir a una página y poner sus tarjetas de crédito o tarjetas de débito, lo que sea, para dar sus diezmos y ofrendas. Bueno, yo les invito a que lo hagan, es confiable. Y muchas veces si pagamos nuestros recibos de electricidad o de agua por el internet, pues ¿por qué no también hacerlo, dar nuestros diezmos y ofrendas a través de este medio? Ahorita la manera más rápida, la manera más efectiva o cómoda que tenemos, entonces les animamos que lo hagan. Gracias hermanos por ser fieles con sus diezmos y ofrendas, que el Señor les bendiga. Es una bendición para nuestra iglesia, ahorita sobre todo aún más cuando estamos iniciando Casa sobre la Roca. Que el Señor les siga multiplicando y dando más en abundancia por su corazón dadivoso y generoso a nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. También ahí tenemos nuestra página de internet, nuestra página de Facebook y YouTube, por si quieren seguirnos y ver otros videos que tenemos de predicaciones pasadas. Por último, que el Señor les bendiga, oremos unos por otros. Si alguien tiene una necesidad, petición de oración, por favor háganos llegar, con mucho gusto les vamos a responder. Si alguien tiene una duda, alguna pregunta del mensaje, otra vez, por favor escriban sus preguntas, sus comentarios, varias maneras que nos pueden contactar, háganlo, búsquenos y compartan este video si piensan que puede ser bendición a alguien más. Claro que sí, se los vamos a agradecer. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Recuerden que el pastor Lorenzo está predicando los domingos en la mañana en la iglesia Manuel a las 10. Yo, su servidor, a las 6 acá en Casa sobre la Roca, y luego el pastor Roberto los miércoles a las 7. Estamos en contacto. Bendiciones a todos. Saludos a la familia. Saludos hermanos. Los extrañamos. Los amamos. Estamos orando por ustedes. Deseamos estar juntos ya. Primeramente Dios, pronto lo vamos a hacer. Sigamos sometiéndonos a las órdenes de la autoridad, del gobernante, del gobernador y del presidente, y pronto vamos a salir y vamos a estar juntos, abrazándonos, agradeciendo a Dios por sus bendiciones y por su protección. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.